Martín. No, ahora recién empezó a grabar. Va. Bueno, para que quede en la grabación, te pedimos permiso para empezar a grabar y la idea para introducir es que vamos a hacer una entrevista acerca de los laboratorios virtuales y de las aulas digitales. ¿Bien? A partir de esto te pregunto, ¿cómo crees que se están adaptando las instituciones educativas a todo esto de la virtualidad en la época actual, ¿no? En el 2021? Bien. Yo creo que como pueden, en principio, recogiendo, me parece, un tema de experiencia que es propio de cada institución. Es decir, en cada institución hay recursos los recursos no están distribuidos homogéneamente respecto a este tema de la tecnología y el uso de la tecnología. Seguramente si en un centro tenés docentes que han venido usando con mayor frecuencia las tecnologías, hayan tenido menos dificultad para hacer frente a lo que fue pasar el formato de clases presenciales a un formato de clases virtuales. Entonces, en ese sentido, creo que si bien en nuestro país hay como una tradición que creo que más que nada el antecedente importante ahí es el Plan Ceibal, respecto a todo lo que tiene que ver con las tecnologías y la incorporación en la educación en general, la apropiación de las mismas no se ha dado en forma homogénea y tal cual, si ustedes estuvieron bichando el artículo que nosotros escribíamos allí, hay como dos formas de incorporación de la tecnología, usando categorías de Maggio, que son una que tiene que ver más con una incorporación efectiva y otra que no da cuenta de eso. Entonces, pudo haber pasado que las tecnologías sí se han incorporado en general en el discurso, pero no siempre se han incorporado en relación a la enseñanza de determinados contenidos y incluso con las disciplinas. Es decir, el docente puede decir que usa las tecnologías porque obviamente en el marco educativo de nuestro país esto ya viene, creo que es anterior a la pandemia, y está bien visto que un docente en su planificación introduzca algo que tenga que ver con el uso de un video, incluso con cuestiones capaz que más específicas, tal vez del uso hasta de un simulador. Pero creo que no hay demasiada formación respecto a cómo y por qué usarlo y una perspectiva mucho más didáctica del uso de la tecnología, que realmente el docente sienta como que eso contribuye a lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes. Si el docente no visualiza eso, difícilmente pueda usar el recurso para mejorar los aprendizajes. Entonces, en síntesis, yo te diría que, bueno, que las instituciones han hecho lo que han podido, que hay liceos que cuentan con mayores recursos. Esto obviamente que muy intuitivo, porque en eso no sé si hay alguna investigación. Estaría interesante que hubiera una investigación que hiciera una cuestión de, bueno, como qué ha pasado con las instituciones. Creo que en algunos lugares han trabajado mejor, en otros peor. Esto también tiene que ver con una cuestión de gestión en general desde la ANEP y también desde los centros, de los directores, que tanto han apostado a que los docentes trabajen, yo qué sé, desde cómo formatear la clase presencial a una clase virtual y trabajar en los aspectos de que no es una transferencia mecánica de la clase presencial a la clase virtual, que eso creo que fue el primer gran problema que todos tuvimos, ¿no? Es decir, de formatear eso que pensamos para la presencialidad y llevarlo a un formato virtual. Que esto va más allá del tema de el uso de recursos en sí. Por allí creo que estaría. Y con respecto a la parte práctica, ¿cómo pensás que viene repercutiendo toda esta parte de la virtualidad, la parte práctica de los recursos que vendrían a ser quinto y sexto? Vos decís con respecto al tema de las actividades experimentales, por ejemplo. Sí. Ahí va. Y bueno, sí, ahí creo que es donde hubo mayor déficit en el tema digamos, en estos 2 años de pandemia, o año y medio que va de pandemia, ¿no? Es decir, sobre todo a nivel del bachillerato, que los estudiantes tenían como un curso de práctico incorporado, donde las actividades prácticas son como de uso frecuente, fue una dificultad, ¿sí? Fue una dificultad que cada uno también, me parece que de nuevo lo mismo,
se fueron resolviendo usando simuladores, en algunos casos usando también laboratorios virtuales, pero más allá de la potencialidad que puedan tener estas cosas, creo que el impacto que va a tener en esta generación, en estas dos generaciones, porque una generación en realidad va a transcurrir el bachillerato prácticamente sin tener actividades prácticas presenciales, porque en realidad el año pasado lo que se pudo hacer fue mínimo, lo que se habilitó a nivel de protocolo, y este año vamos camino a que va a ser muy poco. O sea que una de las generaciones que empezó en quinto el año pasado, seguro que desde el punto de vista de lo que implica la manipulación, el tocar, el poder hacer, va a salir con un déficit en ese sentido. La pregunta sería si eso se puede capaz sustituir con otro tipo de presentación de lo experimental que puede ser usando las tecnologías. Y en principio hay cuestiones que creo que sí se pueden sustituir si se trabajan bien, pero creo que siempre hay algo que tiene que ver con el hacer y con el tocar, que tiene que ver con esta cuestión que la virtualidad nunca va a poder lograr, que eso no se sustituye ni con un simulador ni con un laboratorio virtual. Entonces, capaz que volviendo a lo que vos preguntabas, creo que ha sido un gran desafío, se ha hecho mucho, si yo te hubiera decir, creo que se han hecho cosas a nivel nacional y la región, ha habido encuentros, charlas, donde se han propuesto formas de trabajar lo experimental, desde cuestiones que tienen que ver con experimentos caseros, ¿no? Trabajar con los chiquilines y que ellos filmen actividades muy sencillas, hasta el uso de cuestiones más como simuladores, laboratorios virtuales, o incluso hoy en día se está también, aunque es más difícil el acceso, a los llamados laboratorios remotos, ¿no? En eso creo que se ha avanzado, capaz que no sistemáticamente, pero creo que muchos docentes han tenido como la opción de acceder a charlas, incluso desde la inspección creo que alguna cosita se ha hecho. Creo que muy intuitivamente, con poca discusión, con poca formación, porque nos agarró obviamente de sorpresa. Y bueno, yo no tengo mucha idea, pero creo que ese debe ser otro foco, como a nivel de los cursos de didáctica, en estos 2 años, cuando se tocó especialmente el tema de las actividades experimentales, esto se abordó, pero creo que también ahí era un lugar para los que están haciendo la práctica de referencia para pensar. Esa era una pregunta que venía después, que era qué tan viable es integrarlos al formato, al laboratorio, a nuestras prácticas habituales, más allá de cuando se vuelva a la presencialidad, qué tan viable es integrar los laboratorios a las prácticas experimentales, integrarlos como parte de las prácticas experimentales. Yo creo que ahí hay una cuestión interesante, que nosotros tenemos que tener claro que las actividades experimentales en la enseñanza, y en particular en la enseñanza de la química, son un recurso, es decir, son un recurso para aprender conceptos y para aprender acerca de la ciencia. Es decir, nosotros aprendemos conceptos de la química, pero también aprendemos cuestiones que tienen que ver con el hacer química o acercarnos a cómo se hace la química, que tienen que ver con ciertos procedimientos, donde lo experimental es una parte constitutiva de esta disciplina, ¿no? Como disciplina, valga la redundancia, de ciencias experimentales. Creo que en ese sentido nosotros todavía tenemos cierto debe en cómo se planifican o qué tipo de actividades se seleccionan para realizar en forma presencial, y esta dificultad también la podemos tener en lo virtual. Es decir, a modo de ejemplo, si uno no entiende que por ejemplo, que un experimento implica un control de variables, que un experimento implica una simulación de un fenómeno, en definitiva, que hay un recorte de la realidad, que estamos simulando el fenómeno, que lo estamos acotando, si eso no queda claro, eso en realidad tiene que ver con la noción de experimento, tanto en la actividad que hagamos en forma presencial como en la que utilicemos un simulador. Y en ese sentido podrá haber mejores o peores simuladores, por ejemplo, ¿sí? Creo que ahí la apuesta a futuro sería que tuviéramos un programa o financiación
para que se pudieran producir en el marco de algún programa este tipo de cuestiones, ¿no? Simuladores o actividades filmadas, que puedan ser usadas en nuestra clase, ¿no? Más adaptadas a cómo nosotros pensamos la enseñanza de la química, por ejemplo, en el bachillerato. Pero en realidad creo que podrían ser un buen, si vos me dijeras en principio, yo creo que podrían ser un buen complemento de la actividad presencial. Cuando digo complemento, quiere decir que un simulador te permite, por ejemplo, trabajar con la simulación de un fenómeno y eso mismo después lo podrías hacer como práctica presencial, ¿no? Y ir de uno al otro, es decir, podría ser presentado no sé, en una secuencia didáctica pensado primero el simulador o primero la actividad y después el simulador, eso habría que ver. Creo que en los simuladores te permite como esa cuestión que es importante en el experimento, que es el control de variables. Y después en la realidad vemos que ese control de variables tiene una cuestión de dificultad que tiene que ver con la manipulación con los dispositivos y con la materialidad concreta que puede ser qué bureta tengo o qué cable tengo para hacer la conexión, ¿no? Eso también está bueno que se pueda vivenciar, porque también es un aprendizaje, no solo desde el punto de vista de lo que implica el diseño experimental, sino también un aprendizaje para la vida, ¿no? Porque creo que ahí cualquier estudiante está diciendo, bueno, yo tengo que, no sé, ver que el problema acá no es que no me esté dando ¿por qué no me está dando el valor? Y capaz que no me está dando porque el cable del circuito que armé estaba cortado. Y bueno, eso está dentro de lo que yo tengo que analizar cuando estoy armando algo. Y eso es algo que trasciende al aprender ciencias. Tiene que ver hasta con una actitud de la vida cotidiana. Se me rompió el enchufe y quiero ver cuál es el problema. Y bueno, veo las variables y no descarto ninguna. Que nosotros sabemos que los gurises a veces se mecanizan muchísimo. Y bueno, en ese sentido creo que la presencialidad es esencial, pero creo que el simulador ayuda como a repasar o a pensar ese mismo dispositivo. O sea, que creo que serían complementarias sin duda y que habría que potenciarlas y bastante, con una buena selección de simuladores o laboratorios virtuales también podría ser. Ahí contestaste unas cuantas juntas, pero en definitiva, ¿vos pensás que todo esto debería requerir una transformación a nivel de la didáctica, por ejemplo, de la enseñanza de profesores? Yo creo que la didáctica, nosotros, a ver, este es un problema es un problema actual de cómo se enseña y cómo se aprende hoy en día. Entonces es un tema de la didáctica. O sea, cómo se aprende y se enseña hoy en día. Y bueno, estamos en un mundo donde inmerso en las tecnologías. Nos guste más o nos guste menos. Las generaciones que nos van a tocar a futuro van a estar todavía más inmersas en la tecnología. Entonces, los futuros docentes no pueden ser ajenos a esto. Y yo creo que desde la didáctica y también obviamente desde otras disciplinas, ¿no?, que se entrecruzan con la didáctica, y son cuestiones que hay que abordar y que hay que pensar y analizar. O sea, en un curso de didáctica esto no puede ser ajeno. Y le tenemos que poner mucho contenido a esto para que no quede vacío y para que se produzca eso que tiene que ver con una incorporación efectiva. Es decir, que no usemos el recurso porque está bien visto, porque es la moda. Es decir, que realmente entendamos que es importante usarlo, que tiene obviamente como todo limitaciones y que cada vez podamos, creo que, participar más del armado de estas cosas. Yo me imagino a futuro que, no sé, en la formación inicial del profesorado, estas cuestiones de las tecnologías tendrían que estar mucho más relacionadas con la didáctica en un curso de informática como ustedes tienen actualmente en tercer año. Sí, me parece que sería mucho más rico que dentro de lo que es el núcleo de la didáctica hubiera algún curso o un seminario que tuviera que ver con TICs y enseñanza de la química y donde el programa de ese seminario tuviera que ver con estos contenidos que están ustedes, por ejemplo, trabajando en esta investigación. Donde específicamente el estudiante y los docentes puedan pensar y avanzar en estas cuestiones. Que eso es muy difícil a veces hacerlo desde un abordaje más general, como el que puede tener un curso de informática. Sí, justamente una de las preguntas era esa, de si
creías que era necesario en formación docente y luego de que ya estás recibido como docente en educación permanente, capacitación en TICs específicas de cada especialidad, obviamente, o como parte de la carrera, o tendría que ser dentro de una materia en particular. Yo creo que tiene que estar, si yo te lo resumo, tendría que estar ligado al núcleo de la didáctica, sin duda. Es decir, creo que en el nuevo programa que estamos pensando o en el nuevo plan, la didáctica es un núcleo formativo central en la formación de los docentes, pero no podemos dejar anclado eso a una unidad solamente, que es la unidad curricular didáctica práctica, que creo que es central, obviamente, por el tema de la práctica. Pero creo que hoy en día, para potenciar y aprovechar mejor los espacios, deben de haber otros espacios curriculares, obviamente dosificados en la formación de grado y también en la formación permanente o de posgrado, que incluyan estas cuestiones. Y una es el tema de la enseñanza y las TICs. Y creo que lo mejor es que tienen que estar muy vinculados al tema del análisis desde la perspectiva didáctica. Más allá del marco pedagógico general que vos tenés para las TICs, que siempre lo vas a tener. Pero creo que hay cuestiones muy específicas, como el análisis yo qué sé, del tema del uso de los simuladores, los laboratorios virtuales, o ahora los laboratorios remotos. Después, si quieren, les cuento algo, un proyecto que estamos trabajando, yo estoy participando. Si les interesa, después les puedo pasar algunas cosas. Que en realidad usa el tema de esto de laboratorios remotos, ¿no? Porque también es un problema para la enseñanza universitaria, esto de lo experimental. Si es para nosotros, imagínense para la enseñanza universitaria el problema de lo experimental con esto de la pandemia. Ha sido un problema terrible. Y creo que también les ha mostrado que, de alguna manera, esa cuestión por masificación que les ha pasado a la universidad, donde cada vez hay menos posibilidad de que los estudiantes manipulen individualmente, esta cuestión de desarrollar software que tengan que ver con laboratorios remotos, laboratorios virtuales, pensar algunas actividades desde ese lugar, también les puede ayudar en cubrir la parte experimental de los cursos a nivel de las carreras terciarias o universitarias. O sea, no es un problema nuestro. En todo el mundo están, como que la pandemia sirvió para reflotar esto de los laboratorios remotos, por ejemplo, que es una de las líneas. Por ejemplo, a nosotros nos pasa capaz que en química general, otras materias como en el IPA, que me parece que o química inorgánica, por decirte, o inclusive bioquímica, materias sí, que quizás en la misma materia estamos en una, vemos, o quizás sea una percepción que no se incluyen tampoco, podrían servir para, en cada materia específico, el uso de TIC para poder nosotros como docentes también entender mejor, comprender, y tampoco lo vemos que se usa demasiado. Esa percepción que tienen ustedes creo que también es importante incorporarla, porque esto va de la mano de que siempre, ustedes seguramente habrán leído esto, de que la formación de un docente pasa mucho por las experiencias que tienen que ver con su propia formación, es decir, con los modelos de docente y de clase que tengan delante. Entonces, en ese sentido es clave que si nosotros pensamos que tiene que haber una integración de las TICs en la enseñanza y que esa integración tiene que ser de determinada forma, bueno, lo más efectivo también es irlo incorporando en las propias, como ustedes dicen, las propias clases de formación inicial. Es decir, que en los cursos de inorgánica, en los cursos de general, en los cursos de orgánica, tengan también incorporación de TICs para que lo vayan visualizando ustedes como estudiantes, para después también pensarlo ustedes como docentes. Porque el poderse colocar desde el otro lado es clave. Como les habrá pasado con otras cuestiones, ¿no? De que ustedes dicen, cuando yo aprendí esto, el docente lo trabajó de esta forma y eso les quedó como para pensar, o criticar incluso a veces, ¿no? A veces para decir, esto que usó el simulador, la verdad es que no entendí nada, fue un desastre. Hasta para eso creo que sirve. Pero sí de acuerdo con lo que vos planteás, de que no solo estaría bueno incluirlo en un espacio donde hubiera una reflexión didáctica y más al detalle de cómo usarlo en la enseñanza ustedes van a ser profesor de enseñanza media, que eso sería, yo qué sé, un taller, un seminario o algo en la formación de grado, sino que también obviamente para el aprendizaje hoy en día a nivel
de la química que ustedes están viendo en la carrera también se deberían de incorporar. Yo no sé con qué frecuencia. Yo este año, el año pasado, este es mi segundo año dando Química General 2, habíamos trabajado con Liliana en bajar algunos simuladores, vieron estos del PET, y bueno, vieron que es como todo, así como a ustedes les cuesta, a nosotros los docentes que de repente somos una generación en que no usamos tanto las TIC, también nos cuesta porque hay que revisarlo, bicharlo, después pensar la actividad, hay cosas que de repente el simulador no te sirven para lo que vos venías trabajando, entonces también lo tenés que explicitar, pueden haber errores, ¿no? En cómo está, algunas explicaciones cómo están presentadas del simulador, y bueno, eso hay que explicitarlo muy bien, lleva un tiempo, pero creo que sí, que es deseable hacerlo. Por eso decía, decir era necesario en la formación docente una materia o un seminario, como decías tú, específico para ese uso, justamente para que los docentes aprendan, que no tengan que estar viendo qué simulador tiene tal defecto, cuáles, o justamente para qué sirven, si era necesario en la formación docente o después, como educación permanente, específicamente para cada especialidad, obviamente, ¿no? Porque el profesor de biología seguramente va a trabajar con otro tipo de simuladores, claro. El profesor de química con otro. Si sería necesario esa capacitación. Sí, es necesario que esté, para mí es necesario que esté como un curso, un seminario dentro de la formación de grado, pero que ahí obviamente nunca vas a estar actualizado. Después en la formación permanente puedes seguir incorporando esto y al que le interesa más, obviamente que tenga estas opciones. Esa es una opción, ¿no? Es decir, el tema que ustedes se vayan con una formación donde desde la didáctica puedan analizar el uso de estos simuladores y vean algunos ejemplos. De la cuestión práctica, de cómo usarlo, hasta el análisis didáctico, ¿no? ¿Sí? Pero también lo que ustedes dijeron me parece que es clave, que desde la planificación de las unidades curriculares que hacen la formación de un docente, esto también se incorpore. Esa es como otra cuestión. O sea, tiene que ir de la mano. Es decir, no puede ser que yo tenga un curso de uso, yo incorpore un curso de uso de TICs para la enseñanza de la química y después mi profesor de inorgánica, de química general, de química orgánica, no use un miserable simulador en todo el curso, en toda la formación. Eso sería muy contradictorio, haría mucho ruido en la formación. Bueno, sería deseable que eso no pase. Vos participaste en la formación permanente, ¿no? Junto con Gustavo Laborde, ¿no? Creo que están haciendo un curso de filosofía de la química ahora. Sí, claro, viste que ahora estoy como coordinador. Sí, ahora con Gustavo estábamos trabajando en un curso de formación permanente. Justo de TICs, no solo el año pasado hicimos uno en matemática, pero era para usar el famoso GeoGebra, que era matemática y química. Fue una experiencia interesante porque ahí los profesores de química dijeron, y el GeoGebra, algo que todos usan, nosotros no lo sabemos usar. Y bueno, ahí vieron la potencialidad que tenía, por ejemplo, para trabajar densidad, para trabajar no sé, ley de Boyle. Bueno, ese fue un curso que yo el año pasado planifiqué con una profesora de matemática, justamente para ver el aprendizaje de la química en la enseñanza media, con ejemplos bien concretos de un docente que enseña química y que tiene que usar herramientas matemáticas en la enseñanza media, y donde ahí el tema de las TIC, los de matemática lo tenían más incorporado como parte de la disciplina que nosotros. Entonces decíamos, algo que todos usan, por ejemplo, yo que sé, el GeoGebra, que te permite un montón de cuestiones para todo el tema de lo que es análisis de funciones, que nosotros en la enseñanza media lo tendríamos que poder usar sin problemas. Y ahí eso te habilita que un docente creativo, donde le des 2 piques de cómo usar el GeoGebra, se le puedan ocurrir terribles actividades para enseñar, yo que sé, densidad. Y bueno, en ese curso, que fue una experiencia que vamos a reeditar este año de nuevo en el departamento, que es de formación permanente para docentes ya egresados, en realidad lo único que usamos era el GeoGebra, algo que ya, los de matemáticas hace tiempo que lo usan, que está como incorporado en la cultura. Ustedes si trabajan en un liceo y hablan de GeoGebra, por más que no sean de matemática, lo han escuchado. ¿Sí? Bueno, esas cosas creo que hacen la formación permanente, y hacen también esta cuestión de los espacios, obviamente, de coordinación con otras disciplinas, que obviamente para un profesor de media también es clave, ¿no? Que ustedes puedan trabajar. Y bueno, compartir estas cuestiones es clave también para coordinar, para que ustedes cuando coordinen con un docente en enseñanza media, no coordinen en el aire, ¿no? Sino que coordinen sobre algo
que han podido vivenciar y que cuando el matemático le diga, mira, el GeoGebra, acá puedes hacer esto, que ustedes tengan idea de que se puede hacer eso. Y que ustedes en realidad aporten ahí más de, bueno, miren, yo qué sé, la ley de Boyle implica esto, bueno, ¿qué tal si hacemos esta gráfica? Vos la puedes trabajar en quinto cuando ves relaciones de proporcionalidad inversa, etcétera, etcétera, una expresión analítica de la función, o sea, ahí nos ponemos a aproximarnos en el lenguaje. Bien, y en cuanto a las tareas domiciliarias famosas, ¿vos pensás que pueden repercutir en que las hagan más seguido los estudiantes de educación media, por ejemplo? Vos decís teniendo como una plataforma que acompañe un aula. Sí. Sí, porque viste que hace varias generaciones se está dando la pérdida del interés de los estudiantes con la materia, ¿no? Con la disciplina. Es más una obligación que por aprender, ¿no? Sí. Yo creo que bien dosificado, como todo, ¿no? Porque tampoco se nos puede ir la mano de que creo que está bueno, sí, que te da otras opciones. A mí por lo menos, eso ya es más, les cuento como mi percepción como docente de esto. Yo me parece que sí, que esta idea a mí me pasó con el curso de sexto. Cuando volví a la presencialidad el año pasado me dijeron los chiquilines, pero ¿y por qué no seguimos trabajando como venías trabajando antes? Y volviste a la clase más expositiva y con la locura que quería avanzar en el curso. Si veníamos bárbaro, habíamos logrado como una dinámica de trabajo, de que porque en realidad creo que esto de la virtualidad nos ha desafiado cuando hemos tenido como la suerte de que los estudiantes han ingresado, no han tenido dificultades para ingresar a las plataformas, ¿no? Y esto en general con los gurises más grandes se logró mejor, porque no es un estudiante de sexto que un estudiante de primero, ¿no? De bachillerato. Creo que hay algunas propuestas que nosotros pudimos hacer tuvieron un impacto incluso para revisar cómo estábamos enseñando determinados temas y donde en realidad este modelo de enseñanza que nosotros decimos, dejamos la transmisión, estamos mucho más en un modelo de construcción, donde el estudiante sea activo, donde pueda trabajar más en actividades, presentar, exponer, bueno, todo el tema de trabajar por competencias se puede hacer mejor. Bueno, en realidad creo que sí dio la opción a hacerlo, y que ahí el tema de que el aula sea un complemento es clave. Cuando digo un complemento es como pensar cuestiones de que, no sé, dejé una actividad grupal, la hicieron, después vine a la clase presencial y la trabajamos de nuevo, seguimos. Yo creo que sí, que eso bien dosificado es un elemento que creo que muchos docentes han encontrado que puede funcionar, incluso captar a los chiquilines, ¿no? Porque primero que es más como el formato de hoy de trabajo, ¿no? Esto de entregarte la tarea ya en papel cada vez creo que va cayendo en desuso. Entonces, bueno, también eso es incorporar esto como una cuestión más de partes de un hábitus del ser docente de corregir en otro formato, ¿no? Que es que antes, no, tengo que corregir en el papel, bueno, está. Esto ya hoy en día parecería que no pasa por ahí, entonces, aunque parezca una pavada, esto es parte del oficio, del trabajo, entonces, bueno, la actividad te la subí ahí, la pude comentar, la retroalimentación se favorece bastante, porque yo qué sé, yo pensaba, hay algunas cuestiones que se pueden hacer, por ejemplo, documentos compartidos, y donde uno puede ir compartiendo la actividad con el estudiante y haciéndole devoluciones mientras las va haciendo. Y eso vos lo podés hacer en la presencialidad, lo tendrías que hacer en el momento de la clase, pues acá lo puedes hacer en cualquier momento y creo que genera como un vínculo mayor. Como todo, creo que hay que dosificarlo, ¿no? Un tema para pensar. Entonces, en lo referente a la motivación, ¿vos pensás que el uso de las cosas virtuales, cualquiera sea, ya sean simuladores, ya sean aulas virtuales o cosas de esas, vos pensás que apoya la motivación a que los gurises entren de verdad a interesarse por la educación? Yo creo que es como todo, ¿no? Es decir, no le podemos echar la culpa de que los gurises no se motiven por la virtualidad. Yo creo que el tema de que ahora que nos cueste que los chiquilines entren a las clases, bueno, tiene que ver con otra cuestión más general de la importancia de la educación. Nosotros no nos olvidemos que la educación no tiene solo como fin la enseñanza, el aprendizaje, o sea, el aprendizaje de conceptos de química.
Los estudiantes quieren estar en un espacio de socialización que es clave. Y en realidad, eso, si yo lo cruzo con el contexto socioeconómico de origen de pertenencia, te da diferentes resultados, que te pueden, creo que, explicar esta cuestión de que en algunos casos los estudiantes hayan como aceptado más la virtualidad que en otros casos. Y que no tiene solo que ver con un tema del acceso, la conectividad. Entonces, eso no lo podemos descartar, es decir, los estudiantes no van solo pero creo que sí te ofrece, si lo dosificamos bien, un lugar desde donde llegar. Es decir, pensar el curso combinando esta cosa del aula virtual y el aula presencial es clave. Creo que hay mucho para hacer ahí, porque no solo por un tema de motivación, sino también por un tema de que me parece que te puede llegar a facilitar el aprendizaje. Yo estaba pensando en esto de una consigna que vos te permita irle haciendo devoluciones al estudiante, y te lo facilita muchísimo. Bueno, esto de usar un simulador, y sí, en realidad vos podés hacer el experimento y después repasar con el simulador lo que hiciste en la clase. Entonces eso te potencia los aprendizajes que podés lograr solo con ir al laboratorio y ver y hacer la electrólisis del agua. Después tenés un simulador, de repente, yo qué sé, sobre la electrólisis del agua, y vos podés repasar de forma a ver qué tanto conceptualmente ayudó la actividad que vos hiciste en forma presencial. Eso sería a modo de ejemplo, ¿no? O sea, ahí tenés la forma como podés potenciar, no solo desde el punto de vista de lo motivacional, sino también me parece en posibilidades que te dan para que los chiquilines aprendan más y mejor. Hablando así de bueno, la motivación y demás, ¿qué crees vos qué tan frecuente es que se utilicen este tipo de laboratorios virtuales, simuladores, TICs o juegos, inclusive videojuegos, en la enseñanza como para articular la enseñanza entre distintas materias, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser biología, química, informática, que tienen puntos en común y que se podría utilizar las TIC para eso o este tipo de recursos. Y yo creo que hay que avanzar en eso, sin No duda. no se hace mucho o no es tan frecuente quizás. A ver, me parece que hay que hacer mucho más todavía. Y creo que es como, a ver, yo tengo como la impresión de que está muy... en la formación inicial de profesores me parece que tenemos déficit, sí. O sea, tenemos un déficit enorme en cuanto a esto. Después hay como cosas en paralelo, ¿no? Todo lo que hace Ceibal, ustedes vieron que Ceibal tiene todo un centro de formación al respecto, pero es como muy en paralelo, entonces como que nos ha costado como sistematizar esfuerzos, cada uno por su lado. Creo que en la formación de profesores, en la formación inicial y continua, esto hay que focalizarlo, trabajarlo muchísimo más. Tanto el uso de las TIC como el trabajo en proyectos con colegas de otras asignaturas. Es decir, si yo tengo la experiencia de haber trabajado en un proyecto en mi formación inicial con un estudiante de astronomía, de informática y no sé, y de física, seguramente como profesional yo voy a tener mucho más posibilidades de poder hacer cosas desde ese lugar y de coordinar y de pensar y de como de formatear el currículum que tenemos actualmente. Por eso digo, creo que es clave y tenemos mucho para hacer ahí. ¿Cómo hacerlo? Bueno, creo que se puede hacer trabajando en proyectos, es decir, que haya más cuestiones para que la formación inicial de los estudiantes no solo pase por cursar asignaturas y aprobar cursos, sino también por acreditar formación trabajando en grupos de este tipo. Es decir, supónganse que en el departamento de química tuviera un proyecto en este sentido y que alguno de ustedes esté interesado y participe en una parte de ese proyecto. Y eso sea parte de la formación y se les pueda acreditar como parte de la formación. Me parece que esa es una línea que hay que profundizar y que tendría impacto realmente. Les cuento nuestra experiencia. En realidad el proyecto ese que ustedes estuvieron sondeando los artículos, nosotros empezamos a trabajar, como yo estaba como docente de laboratorio allá con Rosana y bueno, con nosotros compañeros, siempre trabajamos con estudiantes, siempre invitábamos a algunos estudiantes ahí que andaban en la vuelta y les decíamos, bueno, vamos a trabajar sobre este tema, llevamos algo. Bueno, cuando salió lo de las TICs, lo de los sensores,
que en realidad lo sacó el plan Ceibal. Entonces dijimos, bueno, vamos a pedir los sensores para el IPA y vamos a ponernos a trabajar con esto. Y bueno, sin ninguna financiación, bueno, obviamente usando el espacio que nosotros teníamos como docentes de laboratorio y aprovechando los tiempos que tenían los estudiantes que estaban interesados, los invitamos a trabajar sobre sensores. Yo introduje una práctica en Química General 1 al final que tenían el proyecto, que habíamos incorporado con Gustavo un quinto parcial que era un proyecto de actividad experimental. Y lo que les pedí fue a los estudiantes de ese año que tenían que usar un simulador en el diseño experimental que propusieron. Entonces, yo que sé, un grupo, no todos lo lograron, un grupo que usó ley de Boyle y usó el sensor de presión para armar su dispositivo. Y otro que usó el sensor de presión para estudiar la estequiometría de la reacción hidrógeno-carbonato con ácido clorhídrico en lugar de medir el volumen, ¿no? Medir valores de presión para después sacar la cantidad de gas. Y eso después nos dio pie que al año siguiente invitáramos a estos chiquilines y a otros más a armar un grupito, a trabajar sobre sensores. Nos trajeron los sensores y nos pusimos a trabajar, diseñar actividades experimentales. Nos reuníamos. Eso no tuvo ningún crédito para los estudiantes más allá de la formación que se llevaron y que después incluso fuimos a dar cursos, bueno, nos financiaron un proyecto. Ese primer proyecto que nos financiaron como experiencia educativa la presentamos en Buenos Aires, en un simposio que fue del Mercosur. Bueno, fue una experiencia creo interesante para los 5 o 6 estudiantes que participaron con nosotros. Después la ANI nos financió ese proyecto que surgieron estos artículos, que fue más formal. Bueno, ese tipo de instancias me parece que tendrían que estar más formalizadas en la formación inicial y que los estudiantes tuvieran más opciones de participar y que eso se les reconociera como parte de su trayecto curricular, que es tan válido y tan formativo eso como cursar, no sé, una asignatura. Bárbaro. Sí, en lo personal, lo viví, por ejemplo, en facultad, hay materias que están relacionadas más con lo matemático, lo informático, que te enseñan a trabajar, por ejemplo, con software que manejan la parte de biología molecular, y cuando vos haces la materia biología molecular, ya tenés toda esa capacitación. Entonces, como que está articulado, que cuando llegás a trabajar la materia, ya tenés toda la parte de informática, digamos, o de este uso tipo de esta herramienta, porque la carrera ya te lo da. Entonces, me parece que estaba faltando, quizás esté faltando eso, y bueno, también en los liceos, ¿no? Que en informática trabajen algún tipo de este tipo de laboratorios virtuales, que les enseñen a utilizar a los chiquilines, porque después pasa que también nosotros cuando llegamos a enseñarles, ya tengan ellos esa capacitación, sepan de qué se trata, o articular biología y química, por ejemplo, en caso de biomoléculas o ese tipo de temas, que ellos a través de un recurso de este tipo, que ellos puedan, cuando vayan a trabajarlo, ya lo tengan claro y estén involucradas las dos disciplinas. Sí, eso, mirá, también como experiencia personal, yo el otro día estaba con los chiquilines de sexto, hay un programita que en orgánica, no sé si ustedes lo usan en orgánica en el profesorado, que es para escribir, ¿no? Estructuras orgánicas y, bueno, entonces yo dije, este año voy a trabajar con ese programa, ¿no? Pero tuvimos que armar, y un compañero que había hecho un curso, yo no había hecho el curso, entonces vieron que cuando uno no lo ha usado el programa ya implica un tiempo, un esfuerzo para primero sondearlo. Vieron que hay cosas que son muy intuitivas, pero o uno tiene tutoriales en internet y puede, pero una cosa es que lo deje a la formación de uno y otra cosa es que lo piense más sistemáticamente dentro de a ver, nosotros como grupo de química dijimos, bueno, vos que hiciste el curso, ¿te animás a armar 2 videitos para explicarle a los chiquilines cómo usarlo y a nosotros? Yo lo armo, vieron que ahora me pongo la pantalla, me grabo y hago un tutorial. Y eso, aunque fuera una pavada, no, me ayudó pila a mí primero para poder usarlo con los chiquilines y también a los chiquilines, porque en realidad no es tan natural que ellos puedan, que porque estén inmersos en la tecnología lo usen, porque usan otras cosas. Entonces, yo qué sé, después pasaba, teníamos que armar, no sé, ciclos de los hemiacetálicos cuando enseñás glúcidos, ¿no? Entonces, que es una porquería estarlos dibujando. Bueno, digo, vamos a armar una actividad donde, como ahí están, vamos a pensar, bueno, tengo todas estas estructuras, voy a analizarlas, y bueno, usemos el programa. Pero en realidad primero había que mostrar a los chiquilines, bueno, cuál era
cómo se usaba la herramienta, ¿no? A dónde tenían que ir de todo lo que tenían ahí en el programa, dónde estaba la parte de estructura de miacetales y cómo poder usarlo. Entonces, en síntesis, volviendo a lo que vos decías, sin duda que esto tiene que estar, creo que también después, cuando yo voy a trabajar en la enseñanza media, cruzado con un proyecto de la sala docente, que obviamente se puede trabajar en forma interdisciplinaria, porque el de informática me puede dar una mano en organizar un cursito de este tipo, incorporando diferentes programitas que se vayan a usar en la enseñanza básica, en el bachillerato, en física, química, biología, y hacer una pequeña presentación. Eso creo que se tiene que trabajar desde la institución educativa en el anclaje en cada liceo, ¿no? En cada UTU, dependiendo de lo que los docentes vayan a usar, ¿no? Porque esto tiene que surgir de los docentes, no tiene sentido tampoco que lo den si después no se usa. Pero claro, sí. claro. Sí, obvio, por eso decía que creo que nos falta en realidad creo que falta más trabajo interdisciplinario en todas tanto en formación docente como en los institutos, capaz. O sea, capaz que hay un debe ahí también. Claro, porque yo les decía que yo tenía mi hipótesis sobre esto de qué es coordinar con otro. Que ustedes cuando vayan al liceo van a coordinar con otro profesor. Y para coordinar, la tecnología es algo que nos une de alguna manera, el uso de los recursos. Pero en realidad, el recurso en sí mismo sin el contenido no tiene sentido. A ver, ¿cómo les voy a decir? Si yo voy a usar un simulador y no tengo de electroquímica, fue una de las clases, por ejemplo, que nosotros fuimos a ver en el proyecto, ¿no? Fuimos a ver una practicante que estaba en un liceo en Paysandú, en ese proyecto que ustedes estuvieron leyendo los artículos, y ella usó un simulador sobre electroquímica, ¿no? En 5º año, para ver algo de pilas y ver redox. En realidad, lo que importa ahí es que el estudiante tenga, o sea, que sepa el contenido, que pueda analizar qué tanto puede enseñar con ese simulador, los conceptos, los objetivos que ella se había planteado de enseñanza, que vea las limitaciones, que las pueda discutir en su planificación. Entonces, si yo voy a coordinar con otro docente, y el otro algo tiene que también tener idea, porque si no, es como muy difícil que la coordinación sea, si no queda muy superflua, me parece a mí. Les digo, el ejemplo de matemática era lo mismo, es decir, yo voy a usar el GeoGebra para pensar la enseñanza, para coordinar química con matemática. Y bueno, yo tengo que saber algo de funciones como profesor de química y como el profesor de matemática, no dominar, pero tener una idea. Y el de matemática tiene que tener una mínima idea de la ley de Boyle. Que no es tan complicado que la tenga, a ver. Entonces, eso también es coordinar para la enseñanza básica. Es decir, no es solo coordinar en la forma, sino también meterse en el contenido. Y en la tecnología hay mucho de eso, para que efectivamente la tecnología pueda usar con un fin de que pueda mejorar el aprendizaje. Y tenemos que aproximarlo lo más que podamos, porque los recursos tienen eso, tienen mucho de la disciplina. Bueno, y para ir finalizando, vamos a hacer una última pregunta como para redondear esto y te voy a preguntar qué herramientas pensás que le hacen falta a los laboratorios virtuales para incluirlos en la práctica presencial. ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas se hace falta al incluir en el laboratorio virtual para poder incluirlo, anexarlo a nuestras clases en la presencialidad? ¿Qué carencias tienen los laboratorios virtuales o este tipo de simuladores? Ustedes han estado indagando sobre los laboratorios virtuales, algunos ejemplos concretos o en general. En general, como para no recluirnos en ningún ejemplo. Claro. Bueno, primero que nada, digo, ahí hay de todo, ¿no? Vieron que el primer problema es que no todos son de acceso libre, ¿no? Ahí vieron que hay muchísimos que hay que pagar. Entonces ahí las instituciones tendrían que pagar las licencias para una vez, o sea, eso primero que nada, creo que tendríamos que tener como un mapeo de cuáles son los mejores potencialmente, recomendarlos, así como, y bueno, después ver, porque lo que es de acceso libre, a veces de repente no es tan bueno. Sí. ¿Qué tipo de limitaciones en general? Y bueno, ahí depende. Hay algunos, hay uno de laboratorios virtuales que no sé si ustedes lo usan, que viene con un texto. Yo lo uso bastante en bachillerato. Pues si quieren se los paso.
que está muy bueno, porque tiene, bueno, desde el tema del tipo de videos que se usan, ¿no? Para como recrear, hasta las cuestiones que porque vieron que ahí hay como un número limitado de cosas que se pueden hacer. Entonces eso yo lo tengo que tener en cuenta. Y bueno, hay mejores y peores en ese sentido. Por eso hoy en día el tema de los laboratorios remotos, que es otro tipo se está tendiendo a usar porque, bueno, los laboratorios remotos permite como mayor amplitud en el manejo de variables. En el de los laboratorios virtuales, los simuladores, las variables que yo puedo modificar están muy controladas. Entonces eso es una limitación. Pues ya me la dan. Entonces yo lo voy a pensar, lo tengo que pensar en función de eso. No puedo cambiar yo qué sé, la intensidad de corriente porque no me lo permite. Entonces no puedo pensar una actividad que les pregunte o que analicen esto. Esa es una cuestión de que el tema de variables está limitado. Después, yo creo que la otra limitante es eso que yo hoy les decía al principio, que no nos perdamos que esto va a sustituir totalmente el realizar el experimento presencial, porque hay algo de la vivencia que no, creo que no deberíamos de abandonar, ¿no? Es decir, yo creo que la simulación es clave para cuando yo logré cierta abstracción, pero también eso tiene que ver con el tocar y el hacer y el equivocarme, que no es lo mismo que el equivocarme en la virtualidad, en el simulador. Entonces, es capaz que que está bien, siempre va a haber como una limitación. En el experimento real también va a haber una limitación, pero bueno, el límite es otro, ¿no? El límite en realidad está más relacionado con lo que vos podés ir modificando, los instrumentos que tenés. El otro ya te viene dado. Si yo, no sé, las limitaciones van a venir dadas. Yo creo que hay que hacer un estudio previo de cuáles son, qué limitaciones pueden tener. Siempre vas a tener en el control de variables. También el otro tipo de limitaciones puede ser con respecto a cómo presentan determinados conceptos. Capaz que no es la más adecuada o hay errores. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso, bueno, eso es lo que nos genera siempre la dependencia de, bueno, de que tener que usar simuladores o laboratorios virtuales que, bueno, fueron elaborados en otros lugares y con fin a veces muy, muy comercial, y de repente no tan adaptado a las necesidades que vos necesitas para un curso. Yo creo que a futuro cada vez va a haber más opciones de que espero que se puedan producir como ese tipo de software a nivel más nacional, ¿no? Pensado en función de los cursos. Eso creo que sería, pero siempre vas a tener, creo que eso es lo que implica un simulador, ¿no? O sea, hay una limitación, simulás y controlás variables, y algunas las podés controlar mejor y otras no las podés incluir. Y el profesor eso lo tiene que manejar muy bien de antemano para después pensar la estrategia que va a usar, con qué fin lo va a usar el simulador. Lo tiene que ver varias veces y en función de cómo va a pensar la secuencia de enseñanza, verá ahí si le sirve más o menos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Gustavo. Bueno, impecable, un gusto como siempre. Y bueno, estamos en contacto. Después en lo que les pueda ayudar sobre el proyecto, estaría bárbaro que lo puedan incluso presentar en alguna instancia que tengamos. Es decir, yo estoy a las órdenes para lo que les pueda dar una mano. Parece que es una línea que está buena que podamos trabajar desde el departamento. Ya les digo, nosotros teníamos un grupo ahí en el laboratorio que trabajábamos sobre esto, sobre simuladores. Bueno, de hecho salieron esos dos proyectos. Y creo que estaría bueno retomarlo en algún momento. Así que lo que puedan hacer, pues si necesitan algo, si necesitan alguna ayuda, algún otro material, me contactan, que estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Nos vemos. que anden lindo. Gracias. Chao. Chao.